Recording in progress. Bueno, entonces, señores estudiantes, como ya les hemos dado una breve introducción de la asignatura, nosotros precisamente como objetivo de la primera unidad que debemos continuar con su revisión y análisis, justamente nos hace referencia a la organización de las empresas. En este sentido, tenemos nosotros que conocer la formación o la constitución de las empresas y sus beneficios tal cual como organización. Para ello vamos a desarrollar primeramente algunos temas relacionados en el cual justamente tenemos que definir qué es la empresa, ¿sí? En este sentido, es una unidad productiva dedicada, organizada, por supuesto, para varios fines, ¿no? Y en este caso, para explotar efectivamente una actividad económica. También es válido, de acuerdo a algunos autores, mencionar y referir que es una unidad económico-social. Y ya vamos a profundizar un poquito más adelante, que la integran justamente elementos humanos, materiales y, como dijimos también en la sesión anterior, técnicos con el objetivo de obtener, a través de la participación tanto en el mercado de bienes y específicamente en nuestro caso del transporte, el relacionado con los servicios que vamos a llevar a obtener, precisamente utilidades. Para esto, justamente hace uso de algunos factores productivos que también fueron mencionados en la sesión anterior. Continuando precisamente con el tema, como les decía, nosotros tenemos dentro de nuestra unidad 1 que referirnos precisamente a la organización de las empresas, ¿no? En ese sentido, como les habíamos manifestado, tenemos su respectiva clasificación. Para referirnos precisamente a la clasificación de las empresas, tenemos que hacer referencia a su tamaño. Obviamente, estos son varios criterios que dependen, varían de los autores, de los especialistas en la materia. Nosotros nos hemos acogido a los conceptos más elementales, a los conceptos más básicos, más entendibles y que tengan una mayor afinidad con el sector al cual nosotros correspondemos, que en este caso es el de transporte. Obviamente, vamos a encontrar algunas clasificaciones de las empresas que justamente, como les digo, varían conforme a los autores. Pongamos mucha atención por cuanto de esta información, que también está complementada en el módulo, ustedes tienen que realizar precisamente sus respectivas tareas. En el caso de la clasificación de las empresas según el tamaño, estas se clasifican en grande, mediana, pequeña y esta a su vez en pequeñas, micro y empresas. En el caso de las empresas grandes, nos indica que su constitución se soporta en grandes cantidades de capital. Ojo con esta clasificación por el tamaño, en función del capital. Un gran número de trabajadores, otro factor importante para considerar y cuantificar esta clasificación. Y por supuesto, el volumen de ingresos al año. Asimismo, el número de trabajadores va a exceder de las 100 personas. En el caso de la empresa mediana, de acuerdo a su tamaño, aquí tenemos que considerar y ponderar que tanto su capital como el número de trabajadores y el volumen de ingresos son limitados y muy regulares, ¿sí? Mediano relacionado siempre con regular. Justamente el número de trabajadores va a estar en un rango mediano, ¿no? Justamente su nombre lo dice. Superior a 20 personas, pero inferior a 100 personas. Ya vamos viendo los topes, los techos. Y vamos viendo que también las pequeñas tienen una subdivisión particular, ¿no? La pequeña en sí, su capital, el número de trabajadores y los ingresos son muy reducidos. Aquí el número de trabajadores no excederá de 20 personas. En el caso de las micro,
empresas, tenemos que cuyo capital, número de trabajadores e ingresos solo se establece en cuantías muy personales, ¿sí? El número de trabajadores, por ende, ¿qué sucede? No va a exceder de 10 entre trabajadores y empleados para conformar toda la logística para el funcionamiento del mismo. En toda la cadena de producción no vamos a tener más que 10 elementos, 10 fichas, 10 colaboradores. Y tenemos finalmente las empresas, ¿no? Como su nombre mismo lo dice, empresa familiar. Es un nuevo tipo de explotación económica, por supuesto, con la finalidad de obtener utilidades, en donde la familia es el motor del negocio, convirtiéndose en una unidad productiva. Y ya podemos traer a colación qué actividades podrían relacionarse justa y precisamente con aquel tema de la familia empresa, ¿no? Es muy importante tener en consideración este tema, ¿no? Tenemos otra clasificación dentro de lo que tiene que ver en la consideración de la actividad de la empresa. Entonces, el momento que se trata de conformar una empresa, hay que tener en consideración y muy en cuenta uno de los aspectos que deben ser claros. Es decir, vamos a ver qué tipo de actividad económica vamos a realizar, cómo surge, cómo implementamos, cómo se crea dicha empresa, cuál es su finalidad. Lo que les había dicho igualmente en la sesión anterior, la misión y la visión de la empresa. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que esto nos va a permitir enmarcarnos dentro del sector que corresponde y así poder preparar justamente un bosquejo inicial, la idea genérica de toda esta maquinaria empresarial en el cual justamente va a configurar los diversos recursos que vamos a necesitar, ¿no? Recordemos que necesitamos personal humano, personal económico, material, perdón, elemento material, necesitamos recursos económicos, ¿sí? Y por supuesto, vamos a ver los medios técnicos y tecnológicos que por supuesto van a ayudar a llevar esto en un buen camino. En ese sentido, justamente, cómo necesitamos todos estos para poner en marcha un inicialmente emprendimiento, ¿sí? Un negocio inicialmente, pero hay que tener en consideración, siempre hay una diferencia entre negocio y empresa, que eso también lo vamos a ver a futuro, en el cual precisamente a través de ello poniendo en marcha para que de aquí a un corto, mediano plazo, esta idea no se desvanezca, más bien permanezca en el mercado, tenga un nombre, se genere una marca, un prestigio que justamente sea el sostén de estas ideas iniciales. Muchos proyectos han fenecido, han sido interrumpidos con el paso del tiempo porque son estos factores que no los tenemos en cuenta. Por lo tanto, es muy importante que se conozca, pues, la competencia y el mercado en el que usted quiere acceder. De pronto, necesidades no cubiertas, ¿sí? Hablando de tema de transporte. Servicios, lugares donde en realidad no está cubierta la necesidad de transporte, movilización, encomiendas, transporte de carga, transporte de pasajeros, transporte liviano, etcétera, ¿no? Por lo tanto, para clasificar las empresas, justamente se recurre de manera principal a tres categorías, ¿no? Primero, a una actividad económica, que lo habíamos dicho. Segundo, al propósito lucrativo. No vamos a crear una empresa eh, como personas u organismos filantrópicos, mesiánicos, sino con precisamente un fin lucrativo y con formación legal, que es un tema que nos corresponde revisar en la sesión próxima. De acuerdo a la actividad económica, justamente tenemos que diferenciar que las empresas se clasifican en empresas de servicios, en empresas comerciales y en empresas industriales. ¿Cuáles son las empresas de servicio, no? Las que vamos a estar siempre haciendo hincapié, que corresponden
fundamentalmente al sector transporte, ¿no? Pues las empresas de servicios son aquellas precisamente que se crean con la finalidad de proveer al cliente de un servicio, es decir, para no redundar, una actividad intangible que tiene como fin la satisfacción de una necesidad concreta de quién, de un individuo o de un grupo de individuos, en este caso el cliente, a cambio de una contraprestación económica, ¿no? Existen varios tipos de empresas de servicios que hemos traído a colación acá en consideración en pantalla, que justamente son proveedores de Internet, despachos de abogados, academias, de escuelas y otras instituciones educativas, hospitales y las empresas de transporte, entre otras. ¿Sí? Entendiendo por producto intangible todo aquello que se tiene de forma, o que no tiene forma definida, perdón, pero sirve para proveer al cliente de un bien inmaterial que necesita para satisfacer alguna cobertura de necesidad. Para que justamente reciba este bien inmaterial, es importante que se requiera en ocasiones de dispositivos físicos o de materiales tangibles. ¿Cuál es el caso de la empresa de telefonía móvil? Una terminal celular. En el caso de transporte, pues nuestra unidad de movilización. El servicio ofrecido, en el caso de la telefonía, ¿cuál va a ser? La línea a través de la cual usted puede comunicarse con otras personas, que es inmaterial, y la que puede acceder a través de una terminal, justamente realizar la llamada. Cosa análoga en el caso de servicio de transporte, en la cual se hace, llega de un lugar a otro, la carga llega de un lugar a otro, la persona transportada de un lugar a otro, y puede llegar a crear vínculos, unir personas, cerrar negocios, llega la mercadería a un determinado centro comercial, la farmacia, algunos insumos de limpieza, de seguridad. Recordemos últimamente que era muy importante que esto llegue a aquellas personas que lamentablemente fueron contagiadas con este tema de la pandemia, cosas, por decirlo menos, ¿no? Considerando también que transporte es uno de los sectores más estratégicos para todo el conglomerado social, ¿no? El tema de las empresas comerciales dentro de lo que son aquellas empresas de acuerdo a su actividad, tenemos que decir que las empresas comerciales precisamente son empresas que se van a dedicar a la compra-venta de bienes materiales, ¿sí? Ya se nos viene a la mente, ¿no es cierto? Materias primas o productos terminados, pero que no realizan ningún proceso de manufactura, ¿sí? Ya sabemos cuáles pueden ser tiendas de electrodomésticos, librerías, supermercados, tiendas de ropa, calzados, complementos, jugueterías, concesionarios y tiendas de compra y de venta de vehículos usados. Esas son las empresas comerciales. Estas pueden ser asimismo mayoristas, minoristas. En el caso de los mayoristas, se trata de comerciantes que venden sus mercancías al por mayor, es decir, en grandes lotes. Las empresas pueden proveer a otras empresas comerciales o empresas industriales cuando comercializan lo que habíamos hablado, ¿no? Productos que luego serán sometidos a un proceso de manufactura. Las empresas minoristas, en cambio, son aquellas conocidas como comerciantes al detalle, al menor, ¿no? Justamente y venden sus productos en pequeñas cantidades, generalmente para nosotros, que somos los usuarios finales. Estos comercios suelen trabajar de cara al público, son los que más directo están con el ciudadano, ya sean tiendas físicas o actualmente, recordemos, tiendas virtuales, donde el proceso de compra se realiza a distancia y a través de una transferencia electrónica. Muchas empresas comerciales trabajan en ambos sectores, esa es una buena opción, vendiendo al por mayor y al menor en función de sus clientes, lo que conocemos comúnmente como la demanda. En ese sentido, también tenemos que hacer referencia a aquellas empresas industriales, ¿no? Las empresas industriales, como su nombre mismo lo dice, son aquellas empresas que se encargan de la extracción y de la transformación y manufactura de las materias primas, de lo que el comerciante o de la empresa comercial nos vendió. Ahora bien, esto toma la empresa industrial, lo procesa y lo convierte en un producto terminado. ¿Cuáles son? Fábricas de ropa y calzado, constructoras, industrias alimentarias, plantas de ensamblaje de equipos electrónicos, etc.
Justamente estas empresas industriales también se subdividen en dos clases, las que se dedican a la extracción y las que se dedican a la transformación. Aquellas de la extracción son las conocidas como extractivas, que justamente se encargan de traer los distintos recursos naturales, ¿no? Para el posterior aprovechamiento, y las de transformación, en cambio, que se encargan de la manufactura y elaboración de todo tipo de productos a partir de aquellas materias primas origen, precisamente, de esta actividad, en el cual justamente con el apoyo de una maquinaria especializada, la tecnología, por eso les hablaba yo anteriormente, cabe destacar que muchas empresas realizan labores que pertenecen a más de un tipo de actividad económica, no se encasillan en una sola. Probablemente hacen todo el trabajo, extraen la materia prima, también pueden distribuir a otros clientes, transforman, convierten esto, lo industrializan y pueden convertirse también en distribuidores, ¿no? Por lo tanto, no hay limitación de ningún tipo en esta temática, ¿no? Justamente, como les decía, también tienen algunos servicios adicionales, ¿no? Para los clientes, como reparación, mantenimiento, lo que comúnmente conocemos como el servicio al cliente, la postventa, etcétera, realizando estas actividades también pertenecientes, sobre todo, en las empresas de servicios, por lo que existen muchas empresas de orden mixto, como les digo. Hay de diversa índole, trabajan probablemente en conjunto, se conforman consorcios empresariales, probablemente manejan varias líneas. Depende cuál es el objetivo de la empresa, cuáles son las bondades en las que cuenta, fundamentalmente el capital. También podemos hablar de su talento humano y, por supuesto, sus maquinarias, qué tan avanzadas se encuentran en el momento, ¿no? Así que hay que tener en consideración, soñar no cuesta nada. Yo creo que todos estamos en la capacidad de algún momento pensar y creer que podríamos involucrarnos en este tipo de actividades, ¿no? Todo puede empezar con una simple idea, una idea que puede transformar. Lo importante es que nuestra idea tenga un origen en una satisfacción eh, incumplida, ¿no? En una necesidad que usted puede cubrir a través de su iniciativa. El tema de la clasificación con el que tenemos que continuar habla precisamente de aquellas empresas clasificadas de acuerdo al sector económico. Y aquí tenemos nuevamente, ¿no? Los mismos tipos de empresas, pero con otra consideración. Hablamos, de acuerdo al sector económico, aquellas que son extractivas, dedicadas exclusivamente a explotar recursos naturales, ¿no? El tema de los servicios, ya lo dijimos, justamente entregarle sus servicios a la prestación de estos a la comunidad. La empresa comercial, de acuerdo al sector económico, que desarrolla la venta de productos terminados en la fábrica. La empresa agropecuaria, que explota el campo y sus recursos afines. La empresa industrial, que transforma la materia prima en un producto terminado. Conceptos anteriormente ya referidos, ¿no? En el tema de la clasificación conforme a la constitución jurídica, es decir, según la propiedad del capital, privado, público, social, tenemos que decir prácticamente que hay dos clases fundamentales de empresas capitalistas: la privada o la pública, la mixta, una conjunción entre ambas, y por supuesto la mixta es conocida también como nacionalizada. Hay que tener en consideración que hay varias características de esta empresa privada. En el caso de la empresa privada, esta tiene una libertad de acción del empresario en los métodos productivos, obviamente aunque sometido a limitaciones diferentes de la naturaleza del producto, ¿no? Es decir, tiene que cumplir las normas de fabricación, normas internacionales, calidad del producto, obvio. Tiene una libertad para poder hacerlo, pero
sujeto a las normas de fabricación, ¿sí? A las condiciones laborales también. Y, por supuesto, algo que es muy importante, el sistema de precios. No puede bajo ninguna circunstancia ofertar su producto en un precio demasiadamente exagerado o demasiadamente bajo. Sería crear una competencia desleal en el otro de los casos, a pretexto de tener probablemente ser dueño de la patente, exclusividad de su producto, crear una especie de monopolio. Tenemos que también para el caso de las empresas privadas, los bienes y los servicios se produce o que produce precisamente están destinados a un mercado, la reacción del cual es justamente un elemento de riesgo de la gestión de la empresa. Sabemos de riesgo, pero ustedes saben, quien no se atreve no gana. Así que hay que atreverse precisamente a no quedarnos con esa espinita de qué pudo haber pasado si lo hubiese hecho. Es mejor ver qué pasa si lo hago. Otra de las características de la empresa privada es que las relaciones de la empresa con las demás se rigen en cierta forma, más o menos amplia por la competencia, ¿no? Mucho cuidado. Aspectos a favor, que como ustedes saben, se estigmatiza tanto a lo público, ¿no? Argumento a favor, está obligado a ser eficiente, 100% eficiente, exigente consigo mismo, ¿no? ¿Por qué? No por un tema de la drasticidad de un gerente, de un administrador en sí, sino porque, como les decía anteriormente, ¿qué tal si no tiene altos rendimientos económicos o lleva la quiebra? No va a ser más que un triste recuerdo, ¿no? Así que eso es muy importante. Produce o busca producir artículos de mejor calidad, siempre tiene que buscar. La empresa privada desaparece cuando es ineficaz o aquellos artículos que, entre comillas, produce probablemente innovadores y nos hemos encontrado en el mercado con infinidad de productos hasta absurdos que debieron haberse fabricado o nunca debieron haberse fabricado y es justamente por eso, ¿no? No son necesarios o no son deseados por la sociedad. No vienen a cubrir ninguna necesidad, no vienen a prestar ningún beneficio y han desaparecido, ¿no? En el caso de la empresa privada también hay otro favor, argumento a favor, precisamente en el tema que les decía, ¿no? Justamente al buscar aquellos productos que dejan un mayor margen de ganancia, las empresas privadas justamente fabrican los bienes que los consumidores consideran los más necesarios. Pérdidas y ganancias, hay que tener muy en cuenta, son el mejor termómetro de la necesidad que tiene o cree tener la sociedad de determinados productos. A veces los llenamos con tantos productos que son demasiado innecesarios. Probablemente ya existió de una forma, lo volvemos a fabricar, lo tratamos de vender, inducido de otra manera, pero el, el usuario no come cuentos, no sabe que ese producto ya existió, ya se fabricó, de pronto no fue tan eficiente y dormirá en el sueño de los justos. Al existir múltiples empresas que producen un mismo producto, vale la redundancia, dan la oportunidad al consumidor de adquirir los bienes y servicios que ofrezcan la mayor calidad y, por supuesto, el menor precio. ¿Sí? Al ejercitar su poder de compra, el consumidor decide qué deben producir las empresas. En eso se maneja. Por eso hay que hacer un estudio de mercado, ver cómo está la competencia, hacer encuestas en campo, salir a conversar con los potenciales compradores para ver qué es lo que necesitan, porque no podemos, como dicen, ¿no? Abrimos una tiendita en la esquina y vendemos, no sé, no quiero dar nombres, cualquier cosa. Mágicamente no va a aparecer el cliente. Tengo que venir a hacer a cambiar el estereotipo y hacer que este producto estrella que yo estoy comercializando sea o cause el interés de los compradores y que no sea una cosa de novelería. Pasó la moda, se cerró y ahí nos quedamos. Siempre hay que cambiar los modelos, mejorar las tecnologías. Eso ha permitido que en todos los sectores haya productos que son íconos a nivel mundial, íconos a nivel mundial, y a través de los cuales muchas de las personas
podrían considerarse que, bueno, este es un extremo también, que sin ellos no pueden vivir, ¿no? Bueno, es un tema aparte eso también, y no podemos decir nuestra sociedad está bien, está mal, está estereotipada, está mecanizada. Tenemos justamente que reconocer los pros y contras de los avances tecnológicos que justamente se han venido dando y han representado un cambio, un vuelco totalmente amplio en ese sentido. Argumentos en contra también de las empresas privadas es que, como les dije, ¿no? Llegar a un exceso, buscar el lucro y la ganancia de unos cuantos, sin importarle el interés colectivo, ¿no? Me interesa solamente el dinero de la gente y no más. En la búsqueda del lucro y la ganancia, justamente no produce los artículos más necesarios, como les decía, para un país, para una sociedad, para una localidad, para una región, ¿no? Que justamente comparte el mismo dialecto, el mismo idioma, etcétera, ¿no? Sino aquellos que dejan un mayor margen de ganancias. Su creación está afincada por razones egoístas, no cumple ninguna función social. Mucho ojo, hay algunas empresas privadas que definitivamente no se vinculan jamás con una función social. Eso es una obligación. Muchas de las empresas que han tenido y han ganado relevancia a nivel mundial tienen a su cargo fundaciones. ¿Sí? Fundaciones. No retribuyen justamente a los trabajadores, explotan a sus trabajadores, mucho ojo con eso. Y por supuesto, hay que tener estos temas muy en cuenta. En el caso precisamente de la empresa por el ámbito de actividad, tenemos que recordar que esto es en función del ámbito geográfico, ¿no? Ya hablábamos algo de las regiones, países, localidades, y justamente esto conlleva la siguiente clasificación, donde las empresas realizan su actividad, ¿no? Locales. Su ámbito de acción está concentrado en la ciudad donde se constituyó y ojalá queden muy pocas empresas locales. Todas se conviertan en regionales, nacionales, multinacionales, por lo menos regionales, para que alcancen una mayor expansión. Las regionales, como su nombre lo dice, ¿no? La regional es la que opera en varias ciudades alineadas, justamente colindantes, cercanas, que requieren obviamente mayor especialización, probablemente una mayor organización dentro de sí, varios departamentos, varias unidades, varias coordinaciones, mayor cantidad de personal, obviamente más capacitado, que tenga mucho más afín el manejo de la información, de una información que sea sensata, porque a veces tomamos como referentes indicadores números que son no más que traídos de la imaginación de algún, de comillas, asesor o funcionario que quiere conservar su puesto de trabajo y que a sus jefes les dice que la empresa X es la mejor del mundo mundial y que no hay nada que corregir. Mucho ojo con eso. A veces nos cerramos tanto en una idea muy baja que no vemos el resto de los elementos, ¿no? Es como alguien dice, usted mira el árbol, pero no mira el bosque. ¿Ya? Tenemos aquellas nacionales, como su nombre mismo lo dice, una empresa constituida en forma societaria que vamos a ver en la siguiente clase a qué se refiere sociedad anónima, compañía anónima, controlada precisamente por el Estado o por sus organismos prácticamente de control, y a los que se vale la administración para la intervención directa en las actividades económicas, entre ellas el tema tributario que les había dicho en la introducción, el servicio de rentas internas, superintendencia de compañías, etcétera. Y aquellas son las multinacionales, con las que no solo están establecidas en un país de origen, conocidas como franquicias, también se constituyen en otros países para realizar sus actividades mercantiles, o sea, de compra, de venta, de producción, de donde se han establecido, ¿sí? Así que hay que tener en cuenta esta situación, ¿no? El campo del ámbito de la actividad se la define a las empresas locales, regionales, nacionales y multinacionales. Y finalmente tenemos la última clasificación de acuerdo al destino de sus beneficios. Acá ya tenemos
algo un poquito más relacionado con nuestro sector. Aquellas que son de economía solidaria, por lo cual en este grupo pertenecen todas las cooperativas, sin importar a la actividad que se dedican. Lo más importante es el bienestar de quién, de los asociados y de su familia. Tenemos aquellas que han crecido o se han implementado como esencia de trabajo asociado, grupo organizado como empresa para beneficio de los integrantes. Tenemos aquellos de ánimo de lucro, que se constituye la empresa con el propósito de explorar y ganar más dinero. En el tema de aquellas sin ánimo de lucro, aparentemente son empresas, aparentemente, que lo más importante para ellas es el factor social de ayuda y apoyo a la comunidad. Eso en realidad, yo tengo mis dudas y obviamente no van a sostenerse, ¿no? Entre comillas, social. Pero por lo menos le dan un porcentaje alto para lo que es el análisis y la consideración del capital social con la que cuentan, ¿no? No miran tanto hacia una exagerada obtención de lucro, ¿no? Pero sí, todas las empresas, señores estudiantes, se han conformado justamente para lograr algún beneficio. Caso de no hacerlo, simple y llanamente ya no lo es y desaparece célebremente en el tiempo. Eso en cuanto tiene que ver a la parte medular que teníamos preparado para hoy. Vamos a compartir con ustedes un material multimedia para que esto nos quede un poquito mejor aclarado.